Muy buenas. Vamos a ir empezando por aquí. Voy a dejaros unos segunditos para que vayáis llegando. Y bueno, hoy, como veis, tengo aquí una imagen de un osito que encontré en Pinterest y es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Ya que se acerca San Valentín, pues quiero aprovechar para que hagamos este osito, ¿vale? Pero en vez de hacerlo de pie, le vamos a hacer sentado para hacerlo un poquito más fácil, ya que tiene que estar sujetando el corazón y demás. Pero vamos a hacerle, en la medida de lo posible, vamos a intentar seguir un poquito la imagen. Así que, bueno, herramientas que vamos a utilizar, pues las básicas que tengáis por casa, ¿vale? Bolillo, Dresden, escalpel o cúter, dependiendo de cómo le llaméis, y agua o pegamento y un dummy para trabajar e ir poniendo las piezas, ¿no? Y alguna brocheta o palillito, lo que queráis. No sé si me podéis escuchar, yo creo que sí, pero bueno, si veis que no me escucháis, me decís y vamos a empezar a trabajar. Vale, vamos a comenzar por el cuerpito, ¿vale? Va a ser lo primero que le pongamos y después pasaremos a otras partes del cuerpo. Así que venga, para el cuerpo vamos a coger, fijaos, que he hecho dos bolitas, ¿vale? No las he pesado, pero sí que fíjate la comparación de tamaño la una con la otra, ¿vale? Que la que vamos a utilizar para el cuerpo va a ser mucho más pequeña que para la cabeza. Entonces, cogemos la bolita para el cuerpo y vamos a darle una formita como de lágrima, pero sin que llegue a tener punta, ¿vale? Voy a situar sobre la mesa. Y me voy a asegurar de que tenga una forma de cuerpito un poco como ovalada o de pera, ¿vale? Que tenga por abajo un poquito más ancha y por arriba un poquito más estrecho, ¿vale? Por delante, de perfil y por detrás. Vamos a coger ahora un dummy y voy a situarlo. Quizá he cogido el dummy más grande que tenía para un osito tan pequeño. Voy a coger uno más pequeñito. Mejor este, más del tamaño, más apropiado. Y vamos a ponerle ahora, podemos o bien ponerle un palillito, una brochita, dependiendo de si tu dummy es muy grande o es más pequeño. El mío, ¿vale? Es una tapita de un dummy, así que le voy a poner una brocheta y así me aseguro, ¿vale? Lo introducimos en el centro. Y ahora voy a cortar. Importante siempre sujetar la parte de arriba, ¿vale? Para que no salga disparado y nos saque un ojo o se lo saquemos a alguien, ¿vale? Fíjate que he dejado un poquito de espacio porque es imprescindible, ¿vale? Para después poderle poner la cabeza y que no se caiga, ¿vale? Vale, pues estaba leyendo justo que os he visto en el chat que me habéis dicho que se escucha despacio, pero despacio de bajito o no, despacio de que se me oye a mí despacio. Pues no sé, yo no he hecho nada. Estoy hablando normal, lo prometo. Bueno, vamos a ponerle ahora la cabellita, ¿vale? Vamos a dejar esto. Realmente no le voy a poner más detalles porque como va a llevar el corazón delante, ¿vale? Como va a tener el corazoncito delante, no lo vamos a ver. Entonces, simplemente no le voy a añadir mucho más detalles. Si no le fuésemos a poner delante el corazón, pues entonces sí os diría de ponerle una barriguita o lo que queráis, ¿vale? Para que sí que estuviese un poquito más detallado, ¿no? Tuviese más detalles. Vale, vamos a ponerle ahora la cabeza, voy a dejar esto a un lado, esto no, que me he equivocado, ¿vale? Y vamos a intentar hacerle una cabecita grande, ¿vale? Porque si os fijáis, la cabeza en comparación con el cuerpo es la mitad,
de la altura. Entonces voy a coger la otra bola, que era muchísimo más grande, ¿vale? Vamos a situarla sobre la mano y la voy a aplanar un poquito. Pero fijaos que la parte de atrás intento no cerrar la mano, ¿vale? Para que no pierda esa forma redondeada. ¿Vale? Podemos aquí ya, bueno, voy a utilizar un formador de flores, ¿vale? Para trabajar más fácilmente y que no se pegue a la mesa. Y bueno, ya aquí podríamos añadirle más detalles, ¿vale? Si queremos darle un poquito de forma a la cabeza, un poquito más planita, ¿vale? Siempre que vayamos a aplanar, mi móvil se pone a hacer cosas, ¿por qué no? Siempre que vayamos a aplanar, la volvemos a coger sobre la mano, ¿vale? Para que la parte de abajo no se estropee. Así. Uy, y me salí. Vale. ¿Vale? Como veis, le he dado un poquito de forma aquí a los lados y por aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar un poquito en los detalles de la cara. Si os fijáis, tiene los ojitos muy abajo y le vemos mucho tramo de la cara, ¿no? Hasta llegar hasta arriba. Entonces, le vamos a poner la naricita y los ojitos aquí abajo para que quede el mayor espacio posible aquí arriba. Entonces, vamos a coger un poquito de fondant blanco en este caso. Voy a coger una bolita. ¿Vale? Cojo una bolita. Podemos hacerla más pequeña si queréis, ¿vale? Ya un poquito a gustos. Y la aplanamos un poquito con el dedo para que no pierda la formita. Y se la vamos a poner por aquí. ¿Vale? Le podemos, incluso si no queréis que tenga la forma redondeada, pues le podéis poner un poquito la formita ovalada con los dedos, presionando un poquito. Se la vamos a poner aquí. Y otra vez me salí, me estoy dando con la mano sin querer. ¿Vale? Y fijaos ahora. Tiene los ojitos muy cerquita de la parte de lo que sería el hocico, ¿vale? Entonces, voy a tener que hacerle el ojito muy próximo, ¿vale? Para que dé esa sensación de que el ojito está aquí bien pegadito. Tiene el ojito un poquito alargado, pero le podemos hacer también simplemente una hendidura, ¿vale? Yo en este caso le voy a hacer una hendidura redonda. Si queréis podéis hacérsela alargada. Yo voy a utilizar perlitas de azúcar. Ya sabéis que normalmente en los tutoriales en directo suelo utilizar perlitas de azúcar, pero podéis cambiarlo por 2 bolitas de fondant perfectamente. Voy a ponerle esta pieza un poquito más pequeña. Demasiado bajito, pues es que tengo el volumen. A ver, voy a subiros. A ver si ahora me oís mejor. ¿Qué tal ahora? A ver si me podéis confirmar si se oye más alto. ¿Vale? Voy a hacer la pieza, la estoy repitiendo, la estoy haciendo más chiquitita, ¿vale? Le he quitado pues como la mitad de la cantidad porque me parecía muy grande. Y se la voy a poner aquí, como habíamos hecho antes. Mejor. Hombre, he subido el volumen casi a tope, pero no sé, lo tengo igual que otros días, así que no sé, es muy raro. Bueno, vamos a, lo dicho, a ponerle los ojitos, ¿vale? Esto ahora, así, para que parezca que salen justito de ahí, pegadito. Le voy a poner los ojitos. Voy a utilizar 2 bolitas de azúcar. Esta más grande. Se supone que son todas del mismo tamaño, pero
Son unas más grandes, otras más pequeñas, luego otras están descascarilladas. Vale, le voy a poner un poquito de pegamento. Podéis utilizar perlitas de azúcar más grandes, podéis utilizar fondant, lo que queráis. Vale, ahí tenemos ya los dos ojitos, ¿vale? Y le vamos a hacer la línea que tiene aquí en el medio. ¿Vale? Luego se la terminaré por detrás. Y le voy a hacer alguna más, ¿vale? Como que parezca una pequeña costurita o un pelito. Y le vamos a poner también, fíjate que aquí también tiene un poquito de línea debajo de la nariz, así que también se la pongo. Para la boquita, pues la boquita se la podemos dibujar con un rotulador o se la podemos, también hacer, por ejemplo, a ver si lo encuentro. ¿Vale? Si tenéis esta herramienta que tiene forma de luna, ¿vale? Bueno, esta es de esta marca, ¿vale? Pero seguro que sabéis cuál digo, ¿vale? Esta que tiene, las que no os atrevéis a hacer boquitas, esta es magnífica porque lo único que tenemos que hacer es presionar sobre el fondant y se queda marcada la boquita, ¿vale? Por ejemplo, a esta altura. Y si queréis podemos marcarle un poquito ahí las comisuras, ¿vale? Simplemente presiono al final y le voy a poner una naricita que esta sí que se la voy a poner de fondant de otro color. Estoy buscando un poquito de fondant negro, ¿vale? Una naricita no muy grande. Estoy viendo que no me gusta ahora la boca. O puede ser que le acabe cambiando la pieza. Ya sabéis, las que habéis visto más tutoriales en directo, que al final acabo cambiando las partes que no me gustan. A ver, vamos a ver, este tamaño estaría bien. Voy a probar más chiquitita porque en este caso sí que no llega. Voy a probar a hacerla un poquito más chiquitita, ¿vale? Porque si os fijáis no llega de un ojo al otro. Así. Lo dicho, ahora no me gusta la boca. A ver, voy a intentar subirla un poquito. Vale, ahí quizá. Bueno, no he mejorado mucho. Sí que yo soy más de animalitos sin boca. Pero bueno, le vamos a poner un poquito de colorete, ¿vale? Porque suele tenerlo. O sea, suele tenerlo, no, lo estamos viendo en la imagen. Un poquito, ¿vale? Yo utilizo una mezcla, ¿vale? Que es de colorante rosa con un poquito de maicena. También la podéis hacer con un poquito de colorante en polvo blanco, perdón, rosa con blanco, para tratar de que no sea el color muy intenso, ¿vale? Y os estropee lo que estáis haciendo, ¿vale? Por ejemplo, el rosa que yo utilizo, para que veáis por qué lo mezclo, fijaos la diferencia, ¿vale? Por eso lo mezclo y lo rebajo para que no sea tan oscuro, porque si lo aplico de este color, la verdad que es bastante intenso y no puedo no puedo aplicarlo de ese tono, no me gusta. Entonces, si tenéis un color que sea así demasiado oscuro y no os guste, lo mejor es rebajarlo con un poquito de maicena, ¿vale? O con un poquito de colorante en polvo blanco. Vale,
Le vamos a poner unas cejitas, también se las vamos a poner con un poquito de negro, ¿vale? Vamos a coger un poquito de fondant negro. Voy a hacer 2 salchichitas finitas, finitas. Y fijaos que las cejas también están bastante separadas, ¿vale? Del ojito. Procurad que tengan el mismo tamaño y sobre todo que sean finitas, porque si las hacéis muy gruesas, ¿vale? Se quedan demasiado, demasiado toscas, ¿vale? No quedan bien. Ay, qué cara más rara. No sé lo que es, pero no me convence. Voy a cambiarle esto, ¿vale? No me matéis. Voy a cambiarle esto y voy a hacerle la boquita de otra manera. ¿Vale? Así. ¿Vale? Mira, si no le ponemos boca, queda muy gracioso también. Pero le voy a poner la boca, ¿vale? Ya que estamos intentando hacer el de la imagen, voy a ponerle la boquita. Y voy a hacer un puntito, otro puntito y voy a dibujar una línea de lado a lado. Lo puedo marcar un poquito más. Y ahora me parece que está un poquito más simpático que antes, que no me gustaba. No sé, hoy no estoy hoy. Vale, vamos a ponerle ahora las orejitas. Y para ponerle las orejitas vamos a coger 2 bolitas más o menos que sean del mismo tamaño. Más o menos del mismo tamaño. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en realidad podríamos haberlo hecho con una sola, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo solo con una, para que veáis que a veces no hace falta complicarse y hacer la misma pieza 2 veces, ¿vale? Simplemente presiono con el bolillo, con la parte más grande, presiono la bolita, ¿vale? Fijaos que queda gruesa. Y la corto por la mitad. ¿Vale? Se las podíamos pegar en este ladito y antes de pegárselas voy a ponerle un poquito de colorante también, ¿vale? Tiene las orejitas como rositas por dentro. Aquí sí que le podemos poner un poquito más de colorante para que quede más rosita, ¿no? Y llame la atención. No es lo mismo que tenga rosita dentro del interior de la oreja que en el moflete, ¿no? En las mejillas. ¿Vale? Quitamos esto y vamos a ponerle un poquito de pegamento aquí en el lateral. Si se os caen las orejitas, pues le ponemos un poquito de un palillito o un alambre por dentro, ¿vale? Pero avisad luego a vuestro cliente, porque hay personas que se quieren comer las figuras, de que tiene elementos punzantes, ¿vale? Que no os pidan luego la responsabilidad, porque vosotros ya se lo habéis dicho.
¿vale? Vale, la cabecita ya la tenemos lista, ¿vale? Aunque no se parece mucho, quizá a lo mejor si le hubiésemos hecho los ojitos alargados se parecería un poquito más. Quizá también pueda ser el color, ¿vale? Pero, bueno, pues tendrá que valer. Vamos a ponerle ahora al cuerpo, le vamos a poner las piernitas. Y cuando le hayamos puesto las piernitas, entonces sabremos, podremos tener un poquito de referencia para poder hacer el corazón, ¿vale? Para hacer las patitas, pues dependiendo de cómo las queráis hacer, ¿vale? En este caso parece que las tiene bastante mulliditas. Entonces, voy a probar con una, porque como veis voy improvisando, yo el oso no lo he hecho antes, así que muchas veces es probar y ver si nos gusta o no nos gusta, ¿vale? Y si os fijáis aquí, ¿vale? Tiene la doblez del piececito, pero hace que parezca que está mullidito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a hacer una pequeña marquita ahí. Y luego la formita que le queráis dar al pie, ¿vale? Si lo queréis dejar más redondito, si lo queréis hacer más alargado, ¿vale? Ya como queráis, ¿vale? Pues a ver, yo creo que este tipo de piernita le puede ir bien a nuestro sitio porque además tiene una cabeza, va a tener una cabeza bastante grande. Entonces le vamos a poner también que tenga las patas grandotas. ¿Vale? Movemos hacia adelante y hacia atrás. Y ahora, ¿vale? Le hacemos la hendidura en el medio, no sé si la podéis ver ahí bien, la hendidura. Y esa hendidura me ayuda a doblar un poquito. Y ahora la misma formita que le hayáis dado al otro pie, pues se la dais a este, ¿vale? Si queréis que lo tenga más alargado, si lo queréis tener más chiquitito, más redondeado. Vale, vamos a cortar, ¿vale? Porque si las ponemos así van a quedar, no sé si lo apreciáis, que sobresalen mucho, quedan muy gruesas. Entonces tenemos dos opciones. O bien seguimos afinando con el dedo, ¿vale? Para que crezca la forma, pero entonces nos va a quedar más, más larga la piernecita, o podemos cortar un pedacito y darle forma para que se adapte a la forma del cuerpito, ¿vale? Entonces podemos usar la que más nos guste. Tenéis ahí las dos opciones, ¿vale? Voy a hacer con esta también, le doy un poquito de forma para que se adapte y así podéis utilizar, ¿vale? O bien la cortada o bien la otra. Vale, las voy a pegar, ¿vale? Siempre aseguraros de que no quede demasiado grueso aquí en los laterales, o bien alargando la forma o presionando un poquito, porque hace una gran diferencia de verdad el que quede muy grueso o que quede como que queda más sutil, ¿vale? Como que está saliendo del osito, ¿vale? Así vamos hasta ahora. Fijaos que se las pego a los laditos, ¿vale? Que he visto que algunas personas se las pegan de muy atrás y parece que les salen las piernas como de aquí atrás de la espalda, ¿vale? Entonces aquí a los lados y fijaos, ¿vale? Este sería la cabecita de nuestro oso. Primero vamos a
hacerle un túnel, ¿vale? Si no os atrevéis a meter la cabeza así directamente, pues lo que hacemos es coger una brocheta y le hacemos un túnel en la parte inferior. Le ponemos un poquito de pegamento y también a la brocheta, ¿vale? Para que se pegue. Y acordaros que si vuestra pieza no está seca, ¿vale? Si no están secas, mejor esperar para que no se deformen. ¿Vale? A ver, ahí. ¿Vale? Trabajad siempre sobre el dummy, yo lo levanto para que lo podáis ver mejor, pero trabajad siempre sobre el móvil, sí. Trabajad siempre sobre el dummy para que no se os deforme, no pierda la forma y demás. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle el corazoncito. Y como habéis visto, el corazoncito le tapaba incluso hasta parte de la cara, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo o bien pequeñito o podemos hacerlo más grande. Voy a coger una bolita y pues como veis voy haciendo un poquito de... es todo... voy haciendo un poquito, ¿vale? Lo que hago siempre es, voy comparando con la figura y voy viendo si me gusta o no, o si tengo que repetir algo, ¿vale? Porque veo que no me cuadra el tamaño o que no me guste, ¿vale? Entonces voy a probar con esta bolita primero. ¿Cómo hacemos un corazón? Si no tenemos, podemos o bien estirar fondant un poquito grueso y cortar con un cortador y trabajar el borde para que quede suavizado y no quede muy feo, ¿vale? Se note el corte. O podemos, otra manera de hacerlo es, vamos a hacer una lagrimita, voy a quitar esto que ya no lo necesito. Vamos a hacer una lagrimita, ¿vale? Importante que tenga punta, la aplanamos. Recolocamos la forma dependiendo del tipo de corazón que queramos, ¿vale? Yo quiero que sea un corazón más achatado. Y ahora, por ejemplo, con la Dresden, con la parte fina de la Dresden, le voy a hacer ahí una hendidura, ¿vale? ¿La veis? Puedo hacérsela incluso más marcada. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a separar un poquito estas dos mitades y empiezo a darle formita como a mí me guste. En este caso se queda muy chiquitito, ¿vale? Entonces, bueno, no se queda tan chiquitito, ¿vale? Queda la verdad del tamaño del cuerpo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer más grande, ¿vale? Quiero que quede más grande aún, como si fuese un peluche, un muñeco, ¿vale? Entonces le voy a poner casi otra vez la misma cantidad. Volvemos a repetir, vamos a hacer una lagrimita. ¿Vale? Recoloco ahí, a ver, aquí restos del fondo blanco y se nota mucho. Aplano un poquito. Y ahora en la parte superior le hacemos una hendidura, ¿vale? Empiezo a separar las partes, así. Y le voy dando forma de corazón como a mí me gusta más.
¿vale? Si quiero que tenga esta forma más redondeada, más picuda, ¿vale? Si os dais cuenta es ir trabajando con el fondant y con los dedos dándole la forma que queramos. Que muchas veces no es, hago esta forma y sale, no, a veces simplemente es ir, tener la imagen en la cabeza e ir sacando la forma lo mejor que podamos. Cuanto más practiquemos, pues mejores resultados tendremos. No, mi fondant está con CMC, pero te voy a decir por qué. Porque es fondant que tiene ya unos días, ¿vale? Lleva unos días en la bolsa y se va poniendo un poquito duro, ¿vale? Entonces, no está duro, tiene ya cierta consistencia, entonces sí que no necesito echarle ahora mismo CMC, ¿vale? O sea, está blando porque está blando, lo puedo manejar, pero no está como recién abierto, ¿vale? Pero si no estás utilizando CMC, Débora, sí que te recomiendo que le eches, ¿vale? Si está muy blandito, ¿ves? O sea, lo puedo manejar, pero me cuesta un poquito. Entonces, ¿vale? Tengo que presionar un poquito. A mí esta textura del fondant me gusta porque no está duro, todavía se puede trabajar con él porque tiene bastante elasticidad, pero pues hace que seque antes muchas veces. ¿Vale? Ahora sí que nos tapa un poquito más. Si queremos que nos tape un poquito más la cara, pues tendremos que aplanarlo un poquito más. ¿Vale? Y vuelvo y comparo otra vez. Como veis, al final siempre es ir comparando. Se lo vamos a pegar ya. Voy a poner un poquito de pegamento. No hagáis esto en casa. Se me está volcando el peso. Y cuando le meta ahora el corazón, se va a volcar para atrás del todo. Así que he cambiado la bolseta y le he puesto un dami más alto para que no se vuelque, ¿vale? Ya no se vuelca. Entonces ahora ya sí que le puedo poner el corazoncito. Así. ¿Vale? Le he puesto pegamento por detrás al corazón y se lo he pegado, como vosotros queráis, ¿vale? Si queréis le tapáis la parte de la boquita, si no la habéis hecho boquita, o si queréis la dejáis que se vea. Vamos a poner ahora los bracitos. Y vamos a hacer dos bolitas más o menos igual del mismo tamaño, ¿vale? Mi recomendación es siempre que trabajéis con una báscula, ¿vale? De precisión. Creo que os lo digo en todos los tutoriales, ¿vale? Está desde Amazon, no me costó mucho, no sé si fueron 10 euros o algo así. Pesa hasta 200 gramos y te pesa nada, hasta 1 gramo, o sea, es maravillosa y es genial para conseguir que nuestras piezas sean iguales en un lado y en otro, ¿no? Queden lo más simétricas posible. ¿Vale? Pues para hacer las manitas vamos a hacer dos lagrimitas. Podemos hacerlas así, ¿vale? O podemos incluso ponerle más cantidad y que sean unas manos muy grandes. ¿Vale? Hacemos una lagrimita y ahora lo que hago es aplanar, ¿vale? Recordad siempre aplanar con la palma o con esta parte de aquí porque es en donde tenemos menos huellas, por lo tanto le vais a dejar menos huellas al fondo, ¿vale? Estoy alargando un poquito el brazo y voy a añadirle a esta, ¿vale? Podéis hacerlas así chiquititas y dejarlas así o podéis hacerlas más grandes y aplanarla un poquito para que quede gruesa pero no quede redonda. ¿Vale? Hacemos otra lágrima.
y vamos a ir aplanando con la palma, ¿vale? No os preocupéis porque el vídeo luego se va a quedar aquí en YouTube, o sea que lo podéis ver después y no hay problema en caso de que lleguéis ahora y os hayáis perdido un pedazo de la emisión, no pasa nada. Vale, vamos a hacerle, antes de pegarle los brazos, vamos a hacer que dé la sensación de que está presionando el corazoncito, ¿vale? Le hago 2 líneas, ¿vale? Y ahora en este lado hago lo mismo. De este modo va a parecer que lo está apretando. A ver, le voy a poner un poquito de pegamento ahí. ¿Vale? Y ahora los bracitos. ¿Dónde le voy a pegar los bracitos? Se los voy a pegar justo debajo de la cabeza y que vayan hasta aquí. ¿Vale? Le pongo un poquito de pegamento arriba en la punta y en la manita. Doblo un poquito. A ver. Voy a hacerle las líneas más grandes porque tiene unas manazas el tío que no se le van a ver las líneas. Vale, ahí le podéis añadir más arruguitas, ¿vale? Ya como queráis. Y le vamos a poner también en esta, en la puntita y en la mano. No hace falta más porque no está en contacto el resto, ¿vale? Si queréis, para darle un poquito más de sujeción, por ejemplo, darle por aquí en el bracito, pues también podemos, ¿vale? Pero en principio con ese poquito sería necesario. Ya le he dejado aquí la huellaza. Voy a pegar también este pie para que no se mueva. Ahí donde vas. ¿Vale? Y podemos añadirle también, no recuerdo si la imagen tenía, a ver, aquí. Bueno, mi móvil que se toma su tiempo. Sí, fijaos, mirad, en las manitas y en los pies tiene también líneas como si fuesen las, voy a utilizar una esponja, ¿vale? Para apoyarle y que no se me deforme por detrás. Tiene también un poquito de líneas como si fuesen las costuras. Así que le puedo hacer ahí una línea que salga desde el principio del brazo, ¿vale? Fijaos, desde el principio del brazo tiro una línea hasta la parte de adelante y hago lo mismo con el otro bracito. ¿Vale? Tiro la línea, ahí. Y aquí en el pie pues también se la podríamos hacer aquí, por ejemplo, así, solo en las plantitas. Y pues a ver, en principio el osito está terminado, pero podríamos añadirle más cositas como por ejemplo un poquito de color, ¿vale? Con un poquito de colorante en polvo. Por ejemplo, con un poquito de... Aquí tengo chocolate, ¿vale? De color chocolate. Voy a coger un pincel limpio. Cojo un poquito, le descargo, ¿vale? Y le podríamos dar, por ejemplo, un poquito en las costuritas que hemos hecho para darle un poquito de profundidad. Mejor si tenéis un pincel biselado, porque, ¿vale? Que sea así con el corte en línea recta, porque os va a trabajar mucho mejor.
paso es opcional, ¿vale? Como siempre, un poquito en las orejitas. Y vamos a lo que íbamos aquí. Para darle un poquito de profundidad. Y por aquí también. También en los piececitos. Vale, ahí. Incluso podríamos, ¿vale? Si os dais cuenta, le estoy pasando luego siempre el dedo para suavizar un poquito y que no quede tan oscuro. Le podemos también, por ejemplo, darle un poquito de tono al cojín. No sé si tengo rojo. ¿Vale? No se os ocurra ponerlo sobre la mesa como estoy haciendo yo, ¿vale? Si no lo tenéis todavía duro, porque lo podéis estropear, pero bien. Y a ver, voy a sacar la caja mágica. ¿Vale? Estas son mezclas que me hago yo todas, igual que lo que os he enseñado del colorante en polvo rosa. A veces me hago mezclas con el mismo color, compro los botecitos y lo que hago es voy echando distinta cantidad de colorante de un mismo color y con un poquito de blanco o de maicena y así consigo que de un mismo color saco distintos tonos, ¿vale? Yo creo que le voy a poner, a ver, este es muy clarito. Yo creo que este puede estar bien. A ver. Bueno. Os recomiendo siempre probarlo en un papel aparte, ¿vale? Para antes de darlo, aplicarlo al fondant, a la figura, para que sepáis si os gusta o no. Porque, por ejemplo, este lo he probado y parece más naranja que rojo y si le pongo naranja al corazón, pues no quedaría bien. Entonces, pero si le ponemos un poquito, si lo probamos aquí y vemos que nos gusta, pues sí que podemos encontrar un color sin tener que liarla. ¿Vale? Entonces voy a coger un poquito de este, a ver, que me desmonta el chiringuito. Vale, ahí. No se va a apreciar mucho, quizá en la cámara, pero os aseguro que sí que se nota. Un poquito por el contorno también, con cuidado de no estropear la parte blanca. Un poquito por aquí. La verdad que le quedan muy diferentes las figuras cuando les aplicamos el colorante en polvo. Lo que sí que es verdad que a veces es un poco tedioso y si vamos con prisas, pues a veces es como que es algo de lo que solemos omitir. Bueno, no se aprecia mucho en la cámara, ¿vale? Yo creo que no se aprecia, pero sí que le está haciendo. Quizá con un tono más oscuro hubiese quedado mejor, pero más intenso. Y pues nada, no sé si tenéis alguna duda, es el momento de que me vayáis preguntando. El vídeo se va a quedar subido en YouTube, o sea que lo podéis ver después tantas veces como queráis. Y nada, bueno, para iniciarse es un osito muy sencillo, ¿vale? Y ya sabéis ponerle
objetos delante y que parezca que los está apretando, ¿vale? Tan sencillo como ponerle unas cuantas líneas, ¿no? Para que parezca que lo está presionando y que parece pues un cojín o un peluchito. Y pues nada, quizá hagamos alguno para Pascua, no lo sé, todavía queda mucho para Pascua, no sé en qué cae este año, no sé si es en marzo o en abril. Pero de todas formas, este mes todavía nos queda el reto de modelado de este mes, que acepto sugerencias, ¿vale? Me las podéis escribir o bien por Instagram o en el canal de Telegram, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y que, bueno, pues tengáis un tutorial rapidillo para poder añadir a vuestras tartas este San Valentín. Si lo queréis hacer más grande, pues más grande, ¿vale? Y pues nada, espero que os haya gustado y pues nada, os enseño ahora la foto por Telegram y nos vemos el próximo día, ¿vale? Un saludo y muchísimas gracias por venir a todas. Que se me da la vuelta. Así que bueno, saludos chicas y muchísimas gracias por venir. Hasta luego.